Listo, regresamos de nuestra breve pausa para seguir platicando sobre las lealtades. A mí, no. Yare, ¿quieres comentarnos si tienes en mente algunas lealtades que has seguido durante tu vida? Sí, claro. Digo, hablar de lealtades familiares es un tema importante que creo que todos debemos de revisar, ya que justo estos vínculos de compromiso, fidelidad y de apoyo que se da entre los miembros de una familia pueden ser el parteaguas de cosas muy padres, de ciertas identificación de valores, pero también puede ser, por otro lado, algo que nos limite, ya que dentro de las lealtades familiares, algunas de las clasificaciones que existen, y es como de lo que han comentado los compañeros, ¿no? Lo que nos comentaba Alex viene de una lealtad dividida, es decir, tras este divorcio de sus padres, él siente que sintió esa parte de tener que aliarse con su mamá y no con papá. Em, lo que nos comentaba esta Carmen viene de una lealtad inconsciente, ¿no? Cuando seguimos esos patrones familiares que, como decía ella, no es como que algo esté dicho claramente, pero simplemente son patrones de comportamientos que desde niño vamos viendo que se van dando en nuestros papás y entonces nosotros imitamos ese comportamiento. Pero también existen las lealtades que sí son conscientes. ¿Cuántas veces no hemos visto en familias que esta es familia de abogados? Y ahí de ti si se te ocurre querer estudiar otra cosa, o sea, no, sí está muy claro que somos familia de abogados y todos tendremos que ser abogados. O estas lealtades transgeneracionales que pueden ser valores o incluso a veces hasta cargas que se van pasando de generación en generación, como lo es el hecho de que los hermanos mayores siempre tienen que estar al pendiente de los hermanos más pequeños y así los hermanos mayores crezcan, se casen y los hermanos menores ya sean mayores de edad y también hagan su vida, es una responsabilidad asignada a ese hermano mayor que tiene que seguir al pendiente y tiene que ser el que funge como el papá cuando ya no está para seguir solucionando y ayudando, ¿no? A estos hermanos. O sea, este es un tipo de clasificaciones que existe por cuanto a las lealtades familiares. Y yo identifico una lealtad inconsciente que pareciera pues que no te perjudica como en nada, pero que una vez que la analicé de fondo, sí fue como darme cuenta que me estaba limitando en varias cosas. Y es el hecho de que en la familia, por parte de mi papá, son bien fiesteros. Entonces, cada fin de semana, o sea, festejamos por todo, que porque si ya alguien tiene un perrito nuevo, hay que festejar, ¿no? Que los cumpleaños, que los aniversarios, todo era fiesta y básicamente yo crecí todos los fines de semana estando con la familia de mi papá y disfrutando de estas fiestas, ¿no? Y que desde niña siempre lo vi como, ay, qué padre, somos una familia muy unida, hay mucho amor, todo el tiempo estoy conviviendo con mis primos, con mis tíos, fui creciendo y después con mis sobrinos y era algo como pues inconscientemente que yo veía algo bueno, ¿no? Incluso la gente de alrededor es como que, ay, es que la familia García siempre son muy unidos y pachangueros. Y yo decía, ay, qué padre, ¿no? Que nos reconozcan por eso, porque sí, somos muy unidos y la pasamos muy bien. Pero después con el paso del tiempo me di cuenta que justo eso me limitaba a que yo fines de semana no salía con amistades. Me costaba mucho trabajo estar en una relación de noviazgo y decir, pues los fines de semana los tengo libres. O sea, yo a mis novios los veía de lunes a viernes en la escuela, por así decirlo, pero los fines de semana era, o si sí te veo, es porque vas a venir a la fiesta, pero yo no tengo tiempo o no tengo esa disposición de salir a otros lugares, ¿no? Y conforme fui creciendo y demás, me di cuenta que ya era algo que realmente me estaba como, pues hasta cierto punto llegó a perjudicar, porque recuerdo mucho que hubo una vez en que yo ya vivía aquí en Cuernavaca y entonces le organizan una fiesta sorpresa a una prima, hermana. Entonces era como de, tengo que estar sí o sí. En mi mente era, tengo que estar sí o sí. Pero la fiesta era en la noche, fue un viernes.
Yo me acuerdo que justo ese viernes yo salí tardísimo de trabajar y entonces solamente llegué a la casa a agarrar como mi maleta o mis cosas y era de, no manches, nos habían citado a las 8 de la noche porque iba a ser sorpresa y entonces teníamos que estar antes. Y ya eran las 7 de la noche cuando yo ya estaba libre. Y yo dije, pues de Cuernavaca trasladarme a Jojutla y de Jojutla a Tlatenchi es un recorrido en autobús casi de 2 horas. Y yo dije, no, es que no voy a llegar. Empecé a entrar en un estado de ansiedad cañón. Tan fue así mi desesperación que dije, no, no importa, pago taxi. No sé cuánto me cobra un taxi de aquí hasta allá y pagué una fortuna por trasladarme y llegar a tiempo. Y sí llegué a tiempo, pero llegué toda ansiosa, me sentía desesperada y ni siquiera empezó la fiesta a esa hora porque como era sorpresa, mi prima llegó una hora después porque no lograban hacer cómo llegar al lugar. Y después de ese evento fue cuando algo de mí se quebró y me hizo reflexionar que esto no estaba siendo tan padre ya. Y entonces fue ahí cuando dije, no, a ver, tengo que poner un alto a esto y ver qué está pasando. Y al hacer esta introspección fue cuando me di cuenta de eso, que era esta lealtad inconsciente que yo estaba para con mi familia. Y al haberlo hecho consciente fue que lo pude trabajar y decir, no, ya, hasta aquí. O sea, esto fue lo último. Y de ahí para adelante, cada vez que hay eventos familiares o de amigos o de cualquier tipo de círculo social que tenga, realmente me hago la pregunta de si quiero estar y si sí quiero, si puedo, si tengo los tiempos, si me dan los tiempos para no presionarme, para no sentirme, ya no lo hago desde el compromiso, ya lo hago desde el querer y el tener las condiciones necesarias para poder estar ahí. Ese sería lo que podría compartir. Muy bien, muchas gracias, Yare. Wow. ¿Cómo? O sea, este hábito que podemos decir es algo bueno, que sí es bueno, ¿no? Pero esta parte de todo con límites, nada yéndonos al extremo ni para bien ni para mal, porque puede generar temas en nuestro funcionamiento. Gracias, Yare, por compartirnos tu experiencia. Miriam, ¿estás lista para comentarnos? Claro, muy buenas sus experiencias, chicos. Pues mis lealtades han sido mayormente orientadas hacia el apoyo emocional. Las que yo detecto, que actualmente las he roto, gracias, porque he chambeado bastante, es mucho el sacrificio. Experta en sufrir, sufrir y sufrir y sufrir y sufrir. Y gran parte de mis heridas, pues, se basan en eso, ¿no? En estar sufriendo. Y justo yo, al hacer una recapitulación de todo mi árbol genealógico en cuanto al aspecto femenino, pues veo que si no todas, o hasta donde llegué, porque no conozco a muchas de las mujeres, solamente hasta la abuelita hasta la mamá de mi abuelita, ya no hay más. Pues todas se han dedicado como a sufrir, a manipular a través del sufrimiento. Entonces, en mi vida actual, si no nací con una mamá sufrida y pues en esta posición de someterse hacia un hombre, pero también tenía la idea de estar en ese sufrimiento. Y yo tenía la idea, fue hasta que me casé que me enteré que tenía la idea de estar en sufrir, 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 sufrir. Y empecé a hacerlo como acto inconsciente, lo entiendo, ¿no? En el que se sirven todos y al final yo. Y como lo poquito o lo que así como que al final. Y pues más porque tengo una hija, entonces verá como primero come mi hija, luego yo. Y primero comen todos y luego yo. Entonces yo lo he visto mucho en la comida. Cuando porque si yo soy la que cocinó, no me servía a mí primero, esperaba a que, entonces lo estuve investigando y pues todas las mujeres de mi familia hacían lo mismo. Salían el hombre de la casa
y el hombre se enojaba porque decía, es que el atole pues no se enfrió con el aire de la mañana y lo aventaba, ¿no? Cuando mi abuelita había estado horas haciendo el atole, levantándose a las 5 de la mañana, o sea, su hija de ese hombre. Entonces, si yo no había vivido lo mismo, yo le estaba pidiendo a mi pareja que me recibiera como de la misma manera, ¿no? Que me pusiera en un altar porque yo era una mujer así que sabía eso, sabía lo otro, o sea, sabía ser mujer, pues, ¿no? Lo que para mí entender era ser mujer de ese entonces, pero como yo nací en una época en la que mi mamá ya era mujer empoderada y yo pues súper más empoderadísima, pues ni siquiera yo pensaba que yo podía tener esas lealtades hacia las mujeres de mi familia. Ni yo dije, no, esto ya se rompió desde que mi mamá nació. Nunca lo integré a mi mente como algo que yo estuviera viviendo actualmente. Hasta que lo hice consciente fue que dije, pues primero yo, y primero yo, y primero yo. Y no tiene mucho, ya por el año pasado, empecé a darme cuenta de eso, porque sí entré mucho en este sacrificio, en este estar sufriendo. Y por otro lado, del lado de mi papá, pues entra mucho en el que la mujer es wow, y el hombre se deja así como que, ay, sí, yo soy pobrecito, estoy como esos comentarios en el que los hombres pues, no pueden hacer dos cosas, ¿no? Tienes que ayudarles a que resuelvan su vida, como ordenarles lo que van a hacer, ir a esto, al otro. Cuando, cuando yo entré en esta dinámica de mi pareja, pues él decía, no, es que yo sí puedo, o sea, si no eres mi mamá. Y yo, así como bien sacada de onda, porque yo traía el entendimiento de que pues, los hombres están como tontitos, ¿no? Como que nosotras somos las máximas ultra plus con poderes y sayayinas, ¿no? Mujer voladora, no sé. Y claro que podemos, claro, pero no estamos al 100, o sea, yo no sé ustedes, pero yo no puedo poner atención a tantas cosas. Las puedo hacer, pero no estoy en todas. Para poder atención en una sola cosa, pues tengo que estar ahí, respirando conscientemente, estando aquí. No es tolerable propiamente para una mujer hacer y vivir tantas cosas. Más bien estamos haciendo nada más las cosas sin sentirlas y sin realmente estar. Y entonces yo me fui dando cuenta de esto específicamente en estos años y dije, no, pues ya, goodbye. Esto ya no más. Pero recuerdo mucho cuando en mi familia de origen, mi papá decía que pues las mujeres pues, tienen que ayudar al hombre. O sea, pues para él era muy conveniente que lo ayudaran. Y entonces ya cuando yo era grande, así como decía hace rato Carmen, una vez me dijo, pues es que ahora tienes que devolver todo lo que te di. Y yo, pues hazme la cuenta, ¿no? O sea, nunca iba a acabar de devolvérsela. Pero sí un tiempo como que intenté, ¿no? Pues es mi papá, o sea, intenté devolver lo que me dio, pero no pude. O sea, simplemente dije, no, no, nunca voy a acabar de devolverlo todo lo que me dio. Y entonces entré en esta parte de la Biblia que dice que tienes que honrar a tu padre y a tu madre. Y y entonces empecé así como que, a ver, piensa, ¿esto cómo se digiere, no? ¿Cómo? Y pues yo entendí que es justamente haciendo lo que ellos no pudieron hacer de forma consciente. Lo que mi papá me estaba diciendo en ese momento, considero que era que yo superara sus cargas, pero las que me había pasado, ¿no? Como esto de estar sufriendo, de que entender que los hombres eran tontos, yo eso traté de manejar y luego hice ahí, sí, terapia y sí he logrado de forma consciente estarme como recordando, los hombres no son tontos, los hombres no son tontos, pero sí tenía muy marcado el hecho de que los hombres, pues, hombres, o sea, pues ahí están, chido. Y las mujeres, no, sí, sí, somos mujeres, wow, otra plus. Y entré a una sesión
donde habla sobre las mujeres, mujeres huevotes. Ay, no me acuerdo cómo va. Pero pues yo decía, pues yo no, o sea, yo no tengo huevotes, yo soy aquí como indefensa y así, muy tranquilita, buena onda. ¿Y qué tú, no? Si soy bien, genera así toda una estrategia para que las cosas salgan como yo digo, ¿no? Y digo, no, ya tengo que dejar esta situación y solamente hacerme consciente de cuáles son mis estrategias para hacer que el otro haga lo que yo digo, pues ahí, desde ahí cortarlas. O sea, ya no me permito estos estados de hacer que el otro haga lo que yo digo. ¿Sí me explico o quedé muy enredada? No, sí, claro que te explicas, Miriam. Y esto nos pasa a las mujeres como a los hombres, ¿no? Los hombres que son muy machistas, justo por la educación, y piensan que las mujeres somos menos, que no podemos hacer ciertas cosas. ¿Qué es lo que pasa? Es que no podemos tener relaciones sanas, ¿no? Y ya ahorita que las mujeres andamos muy empoderadas, los hombres se dan cuenta que a lo mejor en ciertos modos sí abusamos de ellos y ya no quieren sentirse abusados y pues por eso cada vez hay menos relaciones, porque viene esta mentalidad pasada de las mujeres sabemos que somos súper guau y los hombres no, y del otro lado igual. Entonces sí es algo que hasta perjudica en las relaciones de pareja, ¿no? Qué bueno que supieron manejarlo tú y tu esposo en casa y que tú te pudiste dar cuenta de eso para que pues tengan un mejor vínculo. Sé que no es fácil, claro que no es fácil, pero qué bueno que estás trabajando en ello, Miriam. Gracias por compartirnos tu experiencia. Pues bueno, chicos, Gracias. les voy a contar brevemente lo que yo me di cuenta. Y me di cuenta de dos cosas y también ahorita me vino muy a la cabeza cuando se rompió mi lealtad. En mi familia regularmente pues todos están casados y yo me acuerdo que la prepa era yo un relajo, la verdad nunca he sido burra, pero era desatendida de la prepa. Entonces yo me salía de las clases, no entraba y pues mi relajo, ¿no? Entonces una vez me acuerdo que tenía que tomar un curso para poder pasar la materia, pero costaba cierta cantidad y me acuerdo que les dije a mis papás y sin querer escuché a mi papá decirle a mi mamá, ¿para qué le vamos a pagar eso? Si Katherine ya no quiere estudiar, pues que ya no estudie, de todos modos se va a conseguir a alguien que la mantenga, ¿para qué invertimos en eso? En ese momento el comentario de mi papá me rompió el mundo, porque yo dije, de por sí yo ya traía antes la idea de yo no quiero ser la esposa de, yo quiero ser Catherine Lai, y yo quiero viajar y vivir sola en mi carro, ya traía yo esa idea desde chiquita. Pero cuando escuché eso de mi papá fue como un comentario muy fuerte y después, acto seguido, dijo que era la oveja negra de la familia. Entonces, pues peor aún, ¿no? De ahí se rompió mi lealtad con eso que ellos o él esperaba de mí y lo creo que lo sigo llevando a mi aquí, a mi ahora. Yo creo que ya disminuyó bastante, pero vino esta parte de no por ser mujer quiere decir que voy a ser mantenida. No por ser mujer quiere decir que yo no puedo comprarme mis propias cosas. No por ser mujer. Y traía una guerra y una molestia tan bárbara cuando me di cuenta que lo que ellos esperaban de mí, ¿no? Como esta parte de seguir el patrón conductual de mi hermana se casó, una boda muy bonita, los hijos muy bonitos, hace 2 años se casó mi hermano, entonces toda esta parte todavía creo que aparece un poco de rebeldía en mí, de decir, no, pues yo no soy igual que ellos y yo no voy a, desde esta me repele la parte de lo que ellos querían que yo siguiera, según yo y mi idea adolescente, en esta lealtad familiar. Entonces yo ahí me di cuenta que rompí con ello. Me siento orgullosa porque creo que ahora me veo como una persona, no como una mujer nada más, sino como una persona responsable de sí misma y que también se puede vivir en soledad y que esto no implica que eso es triste. Entonces, creo que ese es el provecho que le saqué a esta lealtad que traía mi familia.
al grado que mi hermano también se casó y mi hermano fue, tomó las pláticas de la iglesia y todo muy bonito. Y yo veía a mi hermano muy apasionado, muy entregado a este acto de irse a comprometer, que digo, qué padre, ¿no? Es una forma de vivir, pero también hay otras formas de vivir. Entonces, así fue como funcionó. Y la otra es que me doy cuenta que mi programación, mi lealtad, mi mamá hacía mucho que hacer cuando habían visitas, ¿no? Mi mamá siempre quería tener la casa limpia. Y mi mamá era una buena, muy buena ama de casa. Entonces, cuando yo me mudo, me doy cuenta que quiero ser igual. O sea, yo la casa no la podía tener tirada, pero no. Si la tenía tirada era porque me sentía mal o porque traía algo mentalmente que no podía resolver, pero en cuanto tenía un poquito de pila, me paraba y arreglaba como loquita. O me sentía muy agobiada al ver tiradero. Hace unos días un amigo me manda un mensaje, 5 de la tarde, vamos a un stand-up. Le digo, bueno, eh, pasó por mí a las 7, 2 horas después. Empiezo a medirme ropa y empecé a aventar la que no me gustaba, los zapatos. Me bajé y en el baño que está abajo me maquillé y también dejé todo aventado. Cuando terminé de arreglarme me sentía que me veía muy bonita. Y cuando veo la casa, pensé, qué rico, o sea, qué rico poder desordenar, qué rico poder disfrutar del, no soy perfecta, no tengo que ser una ama de casa que complace a que si llega alguien, pues el orden esté presente porque fue lo que me enseñó mi madre. Entonces me sentí muy liberada, se lo platiqué a mi hermana y me dijo qué rara, y me dio risa, pero la verdad es que yo no me había dado cuenta de qué tan conectada estaba con esa parte de mi mamá. También de si estoy preocupada es hacer el triple de aseo en la casa, ¿no? O sea, limpiar hasta donde nadie jamás nunca va a ver, pero era limpiarlo. Y es una cosa que yo me acuerdo que mi mamá hacía cuando no podía resolver algo como acá adentro o acá adentro. Empezaba a limpiar, a limpiar, a limpiar. Y yo ahora en casa me doy cuenta que era muy igual. Y es curioso porque ahora ella es la que me dice, no te preocupes, el quehacer nunca acaba, tú diviértete, sal, conoce gente, ¿no? Ya me lo dice ahora desde su percepción actual de cómo ve la realidad, pero yo seguía con el chip de no, 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 no. E incluso cuando viví con mi expareja, era de hacerle comida diferente todos los días para que el hombre no se fuera a aburrir y que viera que tenía una mujer que sabía cocinar, que sabía tener limpia la casa, que sabía lavar la ropa y olía rico, ¿no? Ya también esta parte cuando nos separamos y me di cuenta que ser la mejor ama de casa no te iba a garantizar que las personas te amaran más ni se quedaran contigo como lo que dice Miriam, de servirle a todos y ella al final, y eso se alcanza, porque si no alcanza entonces yo no como, cómanle todos, ¿no? Esta parte como muy arraigada que tenían a veces las mujeres de antes. Entonces es una maravillosa liberación el darnos cuenta que es una lealtad que creo yo ha quedado obsoleta, ya no sirve, ya nos dimos cuenta que no por eso nos van a querer más ni nos van a querer menos, que hay muchísimas más cualidades que podemos ofrecer a los otros que el servir de una manera excesiva para ser vistas. Y eso es lo que yo les puedo compartir de estas dos lealtades que me vinieron ahorita a la cabeza. Eh, no sé si alguien tenga alguna duda de lo que les comenté. ¿Quieren hacer alguna pregunta? No, muy bien, chicos. Perfecto. Estábamos platicando en la breve pausa que la lealtad se divide en muchas clasificaciones. No queríamos decir como solamente algunas, aunque Yare nos hizo el favor de comentarnos algunas. ¿Quieres comentarnos algunas, Miriam? Pues yo las manejé más en cinco lealtades. Ok, O perfecto. sea, las dividí en económicas, lealtades físicas o sexuales, lealtades sociales, emocionales y hasta espirituales.
Sí, Ujú. coincido. Así las manejé yo. Ok. No sé si alguien más tenga otras. ¿Alguien más tiene otras que sugerir? Que yo creo que las que mencionó Yare y ahorita las que estás mencionando tú, es como englobar. Ujú. Al final del día son lealtades. Y es importante que sepamos que es una lealtad, aunque a lo mejor de pronto, de primera instancia, no tenemos la clasificación, pero sí nos damos cuenta de cómo podemos trabajar con una lealtad que ya nos es incómoda, que ya no nos funciona, que hay que evolucionar y a lo mejor convertirla para que nos sea más funcional en el aquí y en el ahora. Muy bien, chicos, ¿algo que quieran agregar alguno de ustedes? Sí, Dinos a ya. mí me gustaría precisamente reiterar esta importancia de hacer esta inspección del desarrollo de nuestra vida pues, para identificar cuáles son esas lealtades y una forma en que podemos llevarlo a cabo es revisar cuál es el proyecto de vida que tenemos y analizar si ese proyecto de vida realmente es tendiente a expectativas mías o expectativas que mis papás o la familia esperan que yo cumpla. Claro. Otra forma es hacer el recuento de las decisiones importantes que he tomado en la vida y darme cuenta de si esas decisiones fueron dirigidas hacia acciones que yo quería emprender o a lo que me dijeron que tenía que atender, ¿no? Serían como esas partes de identificar si realmente son lealtades o si realmente me estoy conduciendo de una manera desde lo que yo busco, desde lo que yo quiero. Y definitivamente darnos la oportunidad de hacer este trabajo de revisar esas lealtades, porque, insisto, no es que sean algunas buenas o malas, simplemente son lealtades y en algunas familias son funcionales y en otras tal vez no, pero pues también tenemos estas lealtades que se basan en valores y son muy, ¿no? En unos casos, ¿no? Estos valores de amor, de respeto, de apoyo sano, pues también son buenas. Claro. Gracias, Yare, por compartirnos. Sí, tienes toda la razón. Hay que estar en un constante en estarnos observando en este tipo de situaciones porque de pronto no sabemos. A mí me pasa, realmente quiero casarme, o sea, realmente quiero la boda en la playa ahí, o realmente vivo a gusto estando soltera. Es una pregunta que constantemente me hago, o sea, ¿esto me lo inculcaron o es lo que yo realmente quiero hacer? Todavía sigue siendo una incógnita en mi vida, como también el tener hijos, ¿no? Esta parte de quiero yo tener hijos y aventé ahora que últimamente estaba teniendo adolescentes y quiero crecer y verlos en la adolescencia, cuando los quieren dar en adopción los padres, a lo mejor ni quiero, ¿no? Pero todo esto si llega ya a una conciencia en donde decimos, ¿de dónde viene? ¿Viene de mí o viene de los demás? ¿Cómo lo vamos a saber? Como dice Yare, autoconocimiento. Si yo me observo, aprendo a conocerme y ya va a ser como más natural posteriormente. Esto es mío, no, esto es de mis papás, pero si bien que lo identifico, esto es de mi abuelita, esto es hasta del vecino, esto es de fulano, sutano. Hay que regresar las lealtades a quien tengan que regresárseles si es que no es nuestra verdadera convicción. Y yo creo que eso es muy importante para la llave de la felicidad, que la felicidad no es eterna ni dura todo el día, pero sí para por lo menos tener esta paz con uno mismo de he hecho, dicho y vivido lo que yo he querido, no lo que me han programado y de pronto me hace infeliz. ¿Ok? Muy bien, chicos, pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Eh, Vamos a pensar qué tema vamos a ofrecerles la semana que entra. Si alguien requiere acompañamiento terapéutico, con gusto, cada uno de nosotros puede brindarles el servicio. Voy a estar poniendo el teléfono de cada uno de nosotros, si es que así me lo permiten mis compañeros, para que agenden su cita, nosotros veamos nuestra agenda y podamos brindarles el servicio si es que así ustedes lo desean. Recordemos que la terapia psicológica debería de ser canasta básica
Es súper importante que nos estemos drenando constantemente para liberarnos de cosas que ya no nos sirven y poder adquirir nuevas cosas para el aquí y el ahora. Muchas gracias chicos, que estén muy bien. Hasta Bye, un luego. gusto.